Yo les dije que se iba a armar quilombo, y tenía razón. Estas criaturas están para soltarse y armar quilombo. Y eso es lo que está pasando. Bienvenidos a La Mano de Ash, donde vamos a estar un rato con Alien Earth. Ya llegamos al capítulo 5 y 6. La verdad que se está pasando rapidísimo esta serie, una serie que estoy disfrutando un montón. La verdad que lo que están haciendo y para dónde están llevando a la franquicia me está gustando mucho. El director de la serie, Noah Hawley, me parece genial por dónde está llevando las cosas. Es más, hasta me gustaría ver que se involucren un poco más con el universo de Alien. Algo que vamos a hablar al final del video con respecto a todo lo que tiene que ver con la salida de Fede Álvarez de la secuela de Alien Romulus. Pero bueno, capítulo 5, un capítulo muy interesante que nos lleva a la nave Maginot horas antes de que se estrelle. Nos explican qué fue lo que pasó, ¿no? Recuerden que nosotros en el capítulo 1 vemos la tripulación ya está muerta y vemos en las escenas finales, ¿no? Cuando Morrow se esconde y deja a la capitana de la nave morir en manos del xenomorfo. Bueno, para quienes querían acción total, o sea, que algo que me pasó mucho de estar leyendo comentarios y reviews y qué sé yo, es que por ejemplo en los capítulos anteriores se estaban reservando un poco la acción. Medio como una queja esto de, oh no, este capítulo no tuvo tanta acción, qué sé yo. Y recordemos que de origen Alien no es una película de acción. Si ustedes ven Alien el octavo pasajero, las secuencias de acción son mínimas. O sea, todo se basa en el sigilo y el no saber dónde está la criatura. Es el terror, ¿no? El terror asfixiante. Yo siento que hay una confusión porque cuando llega Aliens, la saga va directamente a la acción. Entonces, medio que se entiende esto de querer que todo el tiempo haya estímulos. Y la saga va más que nada al tema del suspenso. Recordemos que cuando sale en 1979, Alien se promociona como tiburón en el espacio. En la película de Tiburón nosotros vemos apenas al tiburón. Y el terror está en eso que no podemos ver, ¿no? Eso es lo interesante. Pero bueno, si sos más de la acción y de extraterrestres masacrando humanos y situaciones morbosas, el capítulo 5 te viene al pelo. Capítulo para que no hay que ver comiendo porque es muy gore por momentos y es muy del body horror. La verdad que está buenísimo. Y no solamente va un poco de la acción, sino que también se toma el tiempo de mostrarnos a los personajes. Se toma el tiempo de ampliar el trasfondo de alguno de los personajes, en particular de Morrow. Esto nos ayuda a entender más o menos el por qué él hace las cosas. Y hace que los personajes ganen más peso, ¿no? El personaje no deja de ser un villano, pero ahora entendemos de dónde viene. Eso la verdad que se agradece mucho. Se entiende que no es malo porque sí. Podemos ver que él se ha metido en esta expedición para hacer que a su familia no le falte nada, y en particular a su hija. Muestran que Weyland-Yutani se hace cargo de su familia, se hace cargo de la universidad de la hija, pero también vemos que su hija muere en un incendio. Por lo tanto, Morrow no tiene razón alguna por la que volver, más que cumplir con los objetivos de Weyland-Yutani y cumplir con su palabra con la gente de Yutani, ¿no? Entonces entendés un poco de dónde viene esta locura, ¿no? De por qué aparece y es medio este Terminator que quiere sí o sí conseguir al xenomorfo y recuperar a las criaturas. Conociendo a Weyland-Yutani, es muy probable que el misterioso incendio en donde murió su hija haya sido producido por Weyland-Yutani. Casi seguro, o sea, es muy probable, porque Weyland-Yutani hace ese tipo de cosas. Nos muestran cómo era el funcionamiento de la nave y cómo era la relación entre la tripulación. Ahí nos damos cuenta que la tripulación ya estaba harta. O sea, hay que pensar que llevan 65 años cambiando turnos, están hace muchos años trabajando, están agotados. Y hay muchos conflictos internos, hay amoríos y hay mucha frustración. Y de esta frustración nace el personaje del traidor, que es el que sabotea la nave. Y como resultado la nave se estrella en la ciudad de Prodigy. Bueno, después
En las investigaciones que hace Morrow como jefe de seguridad nos damos cuenta de que una vez que recupera las grabaciones, vemos que hay uno de los tripulantes, es el traidor, que está harto de la empresa y traiciona. O sea, entendemos que pierde a su esposa mientras están capturando a las criaturas. Y vemos que traiciona a Weyland Yutani a favor de Prodigy porque se comunica con Boy Cavalier, ¿no? Entonces ahí nos enteramos que Boy Cavalier sabe perfectamente qué había en la nave y que estrellarla fue completamente idea de estos dos. Y hay una secuencia de este personaje que traiciona a Weyland Yutani y a la tripulación que le dice, ¿cómo podés poner un cuerpo nuevo? Y eso es lo que hacen ustedes, ¿no? Con su empresa. Y me hizo recordar mucho a Cypher de Matrix, cuando le pide al agente Smith que lo vuelva a reintegrar a la Matrix sin recordar nada. Me pareció, no sé si una referencia, pero algo muy similar y me gustó. Me gustó. El capítulo 5 se revelan muchas cosas. O sea, es muy amplio el capítulo. Pero bueno, vamos entendiendo que hay cosas que ya se saben de hace mucho. Por ejemplo, el tema del conocimiento de Weyland sobre el xenomorfo, que por ejemplo saben que sobrevive al vacío del espacio, a las bajas temperaturas, algo que nosotros vamos a ver en Alien Romulus, donde Big Chop, que es el xenomorfo original, ¿no?, de la película de 1979, se crea como esta crisálida que media fosilizada donde se conserva. Entonces, bueno, hay conocimientos que Weyland tenía hace muchísimos años y se nos van develando muy a poco. También en esta dinámica que nos muestran adentro de la nave, cómo es la relación de unos con otros y este agotamiento que tiene la tripulación, también te das cuenta de que hay mucha inoperancia, ¿no? Y es algo que se repite constantemente en la saga, es esto de que mucho de lo que pasa es culpa de los seres humanos. Terminan siendo víctimas de sus errores, ¿no? Y uno de los mayores errores, creo yo, es el pensar que las criaturas son simples insectos o que tienen un comportamiento similar a los insectos terrestres, y algo que nos demuestran completamente lo contrario. Son seres muy inteligentes. En particular, bueno, el Teocelus ni hablar, que es el ojo este que tiene tentáculos. Y también vemos el comportamiento de las garrapatas, que entienden perfectamente lo que están haciendo, tienen una capacidad de razonamiento y de planificación. Comentame abajo si después de ver esta escena no te dio cosa a tomar de tu botella de agua. Cuando las garrapatas ponen los renacuajos en la botella de la doctora, yo miraba de reojo la botella de agua, te voy a decir la verdad. Y yo sé que vos también. Algo que vemos que se repite mucho en la saga es el tema de la avaricia, el tema del dinero. Esta gente vive dentro del dominio de las corporaciones y dejan su vida. O sea, lo más valioso que tienen los seres humanos es el tiempo, y Weyland Yutani lucra con eso. O sea, imagínate perder 65 años de tu vida por unos bonos, por unos créditos. O sea, el nivel de desesperación que tiene que haber en este mundo, en este universo, como para que la gente acepte ser descartable, ser completamente descartable. O sea, a las empresas no les importa en absoluto la vida de los demás. Y tenemos una vista muy cercana al xenomorfo que nace dentro de la Machinot. Muchos planos y muchas secuencias son con efectos prácticos. Una persona que hizo un traje. Algunas secuencias te das cuenta que son CGI, pero las escenas donde aparece el xenomorfo me parecieron geniales. O sea, sé que hay gente a la que no le gustó porque por momentos parece humano. Y yo creo que un poco es la gracia. Porque en parte cuando el xenomorfo nace, tiene el ADN de un ser humano. Entonces yo creo que está bueno que se reconozca la forma. Y en las secuencias del xenomorfo me hace acordar mucho de los Velociraptors de Jurassic Park, de la primera. Como se amplía mucho la información que tenemos sobre cada uno de los personajes, las muertes empiezan a afectar. Eso es lo bueno de que se juega un poco más con el trasfondo de cada uno de los personajes. Entonces, bueno, te encariñás y los matan, sabes que se mueren, entendés a Morrow. Y el final de, por ejemplo, la capitana es bastante desgarrador porque el asesinato es brutal, o sea, la muerte de la capitana es brutal. Otra cosa que me gustó mucho de este capítulo es la parte media policial que hay, que es toda esta investigación
en donde Morrow tiene que descubrir quién es el traidor. Creo que esa parte está re bien lograda y genera mucho misterio. Y bueno, vemos algo impensado que es el Theocelus versus el Xenomorfo, que tienen una secuencia de pelea muy divertida, o sea, es muy emocionante también, ¿no? Que el Theocelus se logra meter en un ingeniero en el viejo ingeniero, y usa el cuerpo para pelear contra el xenomorfo. De hecho, hay un momento en que el Theocelus logra llamar al xenomorfo, medio imitando su forma de comunicarse, y te va demostrando la capacidad de inteligencia que tiene esta criatura. Em, y de hecho, hay un momento en el que, cuando, después del enfrentamiento, cuando el xenomorfo vence al cuerpo humano del Theocelus, que como grita y recuerda mucho a la película de Thing de John Carpenter, al mismo sonido que realiza esta criatura, ¿no? De Thing. Eh, y hay mucho del Theocelus de esa película. El Theocelus no solamente es inteligente, es un estratega. O sea, sabe perfectamente todo lo que está pasando. Sabe cómo manipular perfectamente. De hecho, llega a usar al xenomorfo como arma casi. Pero vemos que hay un conflicto entre ellos dos. Y yo me pregunto si será porque son depredadores, ¿no? Son como depredadores apex, entonces está este versus. En lo último vemos que Morrow se ha logrado comunicar con Yutani, de hecho tienen una reunión. Ahí vemos también que entendemos que de dónde viene la lealtad que tiene Morrow por Yutani, que la ex dueña, o sea, la abuela de la persona que está ahora, lo acogió a él y siendo un huérfano, un chico de la calle básicamente, y le dio el brazo biónico y lo convirtió en este cyborg, y por eso siente esta lealtad también por Yutani. Vemos la ciudad donde está Weyland Yutani y vemos que está por sobre las nubes. Eso por ahí te puede llegar a indicar el nivel de o destrucción o contaminación que hay en la Tierra, que hayan tenido la necesidad de elevar tanto los edificios. Y además cierra con la música de los Smashing Pumpkins, que me llegó al corazón totalmente. Todos los capítulos terminan con música de rock, con heavy metal, que la verdad que está buenísimo. Y la verdad que el cierre del capítulo 5 es genial. Después vemos que Wendy, por ejemplo, se encariñó con el xenomorfo que nace del pulmón de Joe, ¿no? En el capítulo donde ellos se comunican entre sí, sospechás que va a haber una relación de cariño o que ella va a tener un aprecio por el xenomorfo. De hecho, para ella este puede llegar a ser un xenomorfo bueno, que es una charla que tiene ahí con su hermano. Y bueno, algo que me llamó la atención del diseño de este xenomorfo, por ejemplo, es que no tiene cráneo humano, por más que nace con ADN humano. No tiene como la cúpula traslúcida donde se suele ver el cráneo de un humano. Y de hecho es como mucho más delgado, es como más fino. Después lo vemos creciendo y mantiene como esta... Si bien es gigante, como un xenomorfo, tiene como cierta delgadez que lo diferencia mucho del xenomorfo, por ejemplo, que vemos en el Machinot, que es mucho más biomecánico. Algo que me llamó la atención, un detalle que Wendy o Marcy, cuando le está comentando a Joe el tema de entablar comunicación con el xenomorfo, no habla de sonidos ni de ruidos, habla de pronunciación. Y eso me lleva a pensar que ella lo entiende, o sea, que se entienden. No es solamente imitar el sonido que hacen y ver cómo reacciona, sino que Wendy está entendiendo qué es lo que está pasando. Por lo menos eso es lo que yo entendí. Y después tienen esta charla donde hay esta comparación entre... Joe le dice, ¿no? Pero estas criaturas son monstruosas y son asesinos y quisieron matarnos. Y Wendy hace esta comparación de que los seres humanos somos así o incluso peores, porque teniendo conciencia y teniendo mentes poderosas, hacemos cosas atroces. Y ella compara el xenomorfo con el comportamiento de las abejas o de las termitas. Yo creo que su mente se está acoplando con la mente colmena de los xenomorfos. Después, bueno, vemos esta secuencia donde Cavalier
se junta con Yutani, ¿no? Como esta mediación con abogados que Yutani había dicho que iban a hacer. Eh, y lo interesante de esto no es solamente eh, ver cómo es un juego de manipulación y estrategia entre las dos empresas y entre las dos mentes, sino que juegan con el mundo como si estuvieran jugando al ajedrez. O sea, a ninguno de los dos les importa las vidas humanas ni lo que pase con el planeta. O sea, si alguna de estas criaturas se llega a escapar, o sea, lo único que les importa es mantener el poder. O sea, para ellos no somos más que juguetes y marionetas y seres descartables que pueden utilizar para sus experimentos. O sea, como esto, ¿no? Como esto, estas grandes empresas ven a los demás humanos como completamente inferiores por la cantidad de poder que tienen. Si bien ya nosotros habíamos visto que Cavalier es el que manipula todo el accidente de la Machinot para que caiga justo en su ciudad, o sea, incluso sin importarle que mueran un montón de sus ciudadanos, eh, logra manipular toda la situación para su beneficio y superando a Yutani en el juego, ¿no? Y todos saben que lo que están haciendo es completamente ilegal. O sea, lo que estaba haciendo Yutani era legal, lo que está haciendo Cavalier es ilegal, es re peligroso, pero lo único que les importa es el poder y el control. Y bueno, en este juego Yutani es forzada a actuar con violencia, o sea, a seguir los planes que tenía Morrow. Porque bueno, Cavalier no le va a dar las criaturas así nomás. Se espera que haya un conflicto de violencia bastante grande. Hay una charla entre dos de mis personajes favoritos, que son Kirsch y Morrow, que se juntan en el ascensor y tienen esta conversación medio de amenazas sutiles en donde siento que hay un cierto respeto mutuo de uno al otro, pero al mismo tiempo sabemos que se van a terminar matando. Y a la vez nos muestra que tanto sintéticos como cyborgs han quedado obsoletos con la aparición de los híbridos. Después nos llevan a ver qué es lo que pasa con Nips, que ahí nos confirman lo que ya sabemos, que es que a la empresa de Prodigy no les importa nada lo que pase con los niños, ¿no? Que tienen adentro de los cuerpos sintéticos. Solamente quieren impresionar a los inversionistas y le mandan a borrar la mente a Nips para sacar toda esta secuencia, ¿no? Del trauma que ya había tenido. Cuando Marcy se da cuenta de lo que le había pasado a Nips, que le borran la memoria, hay un punto de quiebre en el personaje. En esto de estar decidiendo qué es, o sea, de saber si es humana, si es en parte humana, si es en parte máquina, si es máquina completamente. Yo creo que ella se da cuenta de la gran falla de los seres humanos y de lo terrible que es la especie. Y dice una frase tremenda que es, si esto es ser humano, yo prefiero no ser humana. Me gusta que el personaje esté cuestionando todo y me hace recordar muchísimo a David. Recordemos que los seres humanos estábamos destinados a la destrucción, o sea, los ingenieros nos iban a aniquilar. Entonces, creo que la serie respeta mucho eso, que internamente en el ser humano hay algo maligno que en algún momento los ingenieros vieron y nos quisieron destruir, ¿no? Y creo que esta misma falla es la que está viendo Marcy en los humanos que la rodean. Previo a cuando está pasando todo este momento de que se le va a borrar la mente a Nips, Albert, creo que es Albert, que es el marido de la doctora y que es de los dos científicos, que yo había dicho el capítulo anterior que iban a tener consecuencias sus acciones y al final tienen consecuencias. Mientras ella accede a borrarle la memoria a Nips para continuar con las investigaciones, él se niega y es despedido. Y es como un acto de honor, ¿no? Es como un acto de bondad y de honor el negarse a hacerle eso a uno de estos niños, ¿no? Y como último acto de coraje y amor, ayuda a Joe a quitarle los rastreadores y a saber cómo escapar de la isla. Es como su buena acción antes de morir. Porque bueno, en este universo un ser humano con buen corazón no tiene lugar. Tengo que decir que no esperaba que Doodles fuera el primero de los híbridos en morir. Me sorprendió que fuera. Y muere por su propio error, o sea, muere por su propio egocentrismo. Si le hubiese pedido ayuda a Carly para entrar al laboratorio y alimentar a las criaturas, probablemente no hubiera caído en la trampa del Teocelus.
y no hubiese sido mortalmente devorado por estas moscas horrendas, estas moscas horribles que deshacen lo inorgánico y lo devoran, ¿no? Por eso también digo que el Dr. Albert es un buen personaje. Creo que se llamaba Albert, si no me equivoco. Vemos que se preocupa por Toodles, a pesar de que ya no es su tarea, porque fue despedido y con amenaza de muerte. Y vemos que se arriesga para ir a salvarlo. eh, y es ahí donde Slightly aprovecha para traicionarlo y dejar que el abrazacaras lo tome y lo impregne con el xenomorfo, ¿no? Si bien Slightly se salvó, y si bien yo entiendo que él, o sea, él es un niño y lo que está haciendo lo hace porque Morrow amenazó a su familia, la ley de la vida dice que el traidor siempre paga. Entonces, por más que lo esté haciendo con justificación, yo creo que Slightly la va a pasar mal también, tristemente. Otra cosa que nos deja claro este capítulo es que Kirsch sabe todo, ve todo lo que está pasando y también me recuerda mucho a David, que te das cuenta que odia a los seres humanos y en particular a Boy Cavalier. Bueno, por ahora Yutani va ganando, o sea, porque el plan de Morrow por ahora funciona, Kirsch no está ayudando a Boy Cavalier, se va a armar un quilombo tremendo dentro de las instalaciones de la isla. Y bueno, veremos cómo aprovecha esta jugada Weyland Yutani. Estoy muy emocionado por ver los últimos dos capítulos. Me da pena que ya se termine. Pero bueno, estoy contento con lo que han logrado. Primero que nada, si te quedaste hasta este momento del video, te agradezco muchísimo porque imagino que debió haber quedado un video bastante largo. Me emociona y me pongo a hablar sin parar. Como había dicho antes, pasó esto de Fede Álvarez dejó la dirección de Alien, de la secuela de Alien Romulus. Algo que bueno, nos hirió de cierta manera a los fans, porque bueno, Alien Romulus le hace honor a la franquicia. Y esperábamos que bueno, que él continuara con la saga, ¿no? Sale este rumor supuestamente de que hay un conflicto entre Ridley Scott y Fede Álvarez porque Fede quería usar a David como personaje en Alien Romulus 2 y parece que Scott se lo negó y entonces supuestamente de ahí viene esta pelea, o no sé si pelea, pero sí como este conflicto. Em, para mí, y por lo que pude leer de las declaraciones de Fede Álvarez, yo creo que él escribió la película con el otro guionista y para mí él se quería ir a hacer sus proyectos. O sea, no creo que haya sido una pelea con Ridley Scott. Recordemos que esta franquicia es de Disney. O sea, yo no creo que Ridley Scott tenga la última palabra en lo que se decide acá. Em, Porque de hecho, mucho de lo que hacen en Alien Earth no tiene en cuenta las cosas que hizo Scott con Prometheus y Covenant. Em, entonces para mí es más que nada como para picantear los rumores, pero no creo que haya habido un conflicto ahí entre estos dos directores, ¿no? Porque bueno, también se rumoreaba que Ridley Scott quería hacer una tercera entrega de las precuelas que le estaba haciendo. Algo que a mí en lo personal me gustaría, porque yo siempre quise que la trilogía que él había iniciado se cierre de alguna manera, porque si no es como que sigue quedando inconclusa esa parte de la historia. Ojalá se logre hacer de alguna manera. Quedó libre el asiento de director para Alien Romulus 2, así que no sé quién llegará a ser el director de esa película. Déjame un comentario a ver a quién elegirías vos, me encantaría saber ahí qué ideas tienen. Vamos a ver qué pasa este martes con el capítulo 7, que para mí va a ser muy impactante. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Ash y me despido hasta la próxima.